Pues yo creo que todavía estamos en un punto en el que la crisis del euro no se puede dar por cerrada, ni mucho menos. Yo creo que lo seguimos percibiendo a través de cómo reacciona el mercado a los resultados electorales, a las cuestiones relativas, por ejemplo, a la resolución o no de la crisis financiera en España, en particular lo que tiene que ver con el saneamiento de entidades financieras. Entonces, en este sentido, yo creo que no tenemos todavía el último capítulo escrito a nivel europeo ni a nivel español de cómo va a cerrarse esta situación. Y en ese sentido, pues todavía podemos hablar probablemente de un escenario en el que la incertidumbre siga siendo el principal de los elementos dentro del mercado, el principal ingrediente a la hora de elaborar carteras y hacer juicios de valor. Bueno, la economía, desde el punto de vista de lo que son las perspectivas que tenemos a medio plazo para la economía española, yo creo que hay que ser muy consciente de que estamos afrontando un periodo en el que el crecimiento, aquel del que hablábamos de un 1% por trimestre, un 4% anual, es historia, simplemente. Se apoyaba en gran parte en un crecimiento del crédito que no volverá en mucho tiempo. Yo creo que hay que pensar en crecimientos normalizados, una vez que se pase lo peor de la crisis, pues más cercanos al 2% para todo el año o el 0,5% trimestral. Pero todavía incluso para llegar a este punto nos queda algún tiempo. Estamos ahora mismo en la fase de desapalancamiento, en la fase en la que lo público tiene que ser todavía algo menor y eso resta la parte en la que el sector constructor todavía sigue detrayendo. Entonces yo creo que en ese sentido, pues ahora mismo hablar de un entorno en el que España, pues sí, este año va a caer el PIB, probablemente el que viene empate, si vale la expresión, no se quede cerca de cero, va a ser lo más normal. Pero cuando todo se normalice, tendremos que pensar en una España cuyo PIB crezca alrededor del 2%. Si queremos hablar de Europa, pues yo te diría que en grandes números lo que podemos decir es que Europa es una zona en la que este año las peores noticias pues van a ser las del PIB, evidentemente, y hablaremos de recesión. En el extremo contrario tenemos a los países asiáticos, que probablemente, aunque desacelerándose suavemente, pues mantienen tasas de crecimiento muy potentes, y en un punto intermedio, pues como siempre, Estados Unidos. Las elecciones en Grecia y en Francia han sido dos shocks de corto plazo para el mercado. Shocks en el sentido de que van exactamente en contra de lo que el mercado estaba esperando. Lo griego, por aquello de que parecía un capítulo cerrado, aunque todo el mundo en el sector financiero ya sabíamos que era un capítulo, el griego, inacabado. Los resultados finales incluso del rescate actual daban como punto de llegada a un punto relativamente inestable. Bueno, pues si a este cóctel, que era de largo plazo, poco creíble, le añadimos una falta de gobernabilidad total, que es la que ahora mismo se va a enfrentar el país, las dudas sobre si euro sí, euro no, sobre si cumplimos o no cumplimos, pues vuelven a abrir una tormenta de corto plazo que no deseaba el mercado. Siendo un problema que es grave, yo creo que es un problema que hay que contextualizar y es probablemente menos inquietante que lo que son los resultados de las elecciones francesas. ¿Por qué? Porque en lo que es el discurso político previo, y ya sabemos lo que vale el discurso de un político frente a lo que va a hacer a posteriori, pero en el discurso previo del señor Hollande lo que encontrábamos pues era un tipo que estaba dispuesto a no cumplir acuerdos con socios europeos. Teniendo o no razón, esto es un motivo para preocuparse. Alguien que quería establecer un nuevo sistema, unas nuevas reglas, unas nuevas formas, veremos qué hace o qué no hace y cómo de agresivo es. Todo ese tipo de cuestiones lo que traen a los mercados siempre son dudas acerca de la hoja de ruta, acerca del rumbo, y es una cuestión que es peligrosa. Forma parte de esa gran Macedonia que tenemos encima de la mesa de problemas europeos. Lo político es probablemente lo más importante en el corto plazo, pero no hay que olvidar lo financiero, pues como cuando hablábamos de España, pues sigue siendo una cuestión crítica.